I'm going to start recording this session. Probably if you want to watch the video later on, you can watch it because I'm going to upload the video on YouTube. And for the ones that, for example, for the ones that are not here right now, they can watch the video as well. Okay, let's begin. Topic is simple past or past simple is the same with regular and irregular verbs. We're going to start reading this. The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. In other words, it started in the past and ended in the past. For example, John baked a cake. They painted the fence. Ahora leámoslo en español. El simple past o pasado simple se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual o en tiempo pasado. La duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o pasado lejano. ¿Pero qué significa eso? What does that mean? Well, it refers, for example, when when I'm going to express something that happened in the past, but it doesn't matter if these actions happened like 5 minutes ago or 2 hours ago. No importa si fue en un pasado reciente o hace 3 meses. Por ejemplo, yo puedo decir, I took a shower today in the afternoon. Eso fue hoy, pero es pasado, ¿verdad? Porque es algo que ya ocurrió. Entonces, cuando decimos pasado, no significa que algo que fue hace años. Puede ser un pasado reciente o un pasado lejano, como dice aquí. Veamos, pongámosle atención a esta oración. Esos que están aquí son verbos regulares porque solo les agregué ed. Por ejemplo, John baked a cake. A este solo le agregué de nada más porque bake ya se escribe con la e al final. Bake, que es hornear. Baked a cake. Pero no digo baked. Paint. Sí le agregué ed, pero no digo paint. Este sí. They painted the fence. Ellos pintaron la cerca, sí, la cerca o la verja. Pero hay una diferencia, ahí es lo que les digo que eso es muy confuso. Porque hay tres formas de pronunciar esto, que lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a empezar con los verbos irregulares. Aquí están ambos. Por ejemplo, John sailed to America in 1498. John navegó, sailed. My father died. No digo died, ¿verdad? No lo vamos a leer así. Died last year. He lived in China in 1976. Ahora bien, esto es un error muy común. Decimos lived. He lived. Pero es más bien lived y una con el sonido de D al final. Lived. Lived. Eso es en pasado. We crossed the river without any problem. Ahora este es otro sonido al final con sonido de T, de una T. We crossed the river without any problem. Puede parecer como que bien ilógico todo, pero la verdad que esas son las pronunciaciones. Ahora veamos con los irregular verbs. Aquí hay muchos, algunos, por ejemplo, en infinitivo, o sea, en presente. Ya lo saben, can, come, do, drink, eat, give, go, have, hear, and keep. Y estos están en pasado, que son los mismos, pero en pasado. Could, came, did, no digo drank, sino que drank, como con una E, drank.
Por ejemplo, I drank a lot of milk in the morning. I drank. Pero si digo drink es porque es en presente. Eat. Este es irregular, ¿verdad? Ate. Give. Gave. I gave you my notebook. Te di mi libro o mi cuaderno. I gave you. Te di, ¿verdad? En pasado. Go. Went. I went to my grandmother's house on weekend. I went. Fui. Yo fui. Have. Had. Had. I had a lot of friends at school when I was studying. I had in the past. Heard. Como escuché en pasado. Make. Present. Made. I made. Yeah. I made. Yo hice. Estos son iguales, miren. Put and put. ¿Cómo lo vamos a saber? Eso va a depender del contexto de la conversación. Say. Said. Se dice said. Said. Sí. No digo saw, sino que como con una O. Saw. I saw you yesterday at the supermarket. I saw you. Te vi. I saw you yesterday at the supermarket. I speak, I can say, I speak English and Spanish. We can say that. But if I want to express something in the past, I'm going to say, I spoke with you yesterday. Hablé contigo ayer. Pero no voy a utilizar speak para referirme a algo que ocurrió en el pasado. Aquí está ese que les mencionaba, take, took, tell, told, es como te dije, I told you that you had to work. I told you, te dije. I think that this class is very interesting. Yo pienso. Ahora, en pasado de pensar es thought. I thought that it was going to be interesting. Pensé que esto iba a ser interesante. I thought. Yo pensé. Write. Write. Escribir. Wrote. I wrote you a letter. Te escribí una carta. Ahora, los verbos en pasado son muy importantes, ¿verdad? Para expresar nuestras ideas y cosas. Pero sí es bastante como complicado porque siempre nos acostumbramos a mencionar el que está en presente. No sé si les pasa. Pero al menos a mí así me pasaba. Hasta que me acostumbré ya a usar el pasado. Me pasaba de que cuando quería expresar algo en pasado, siempre decía el presente. Y me decían, y me corregían, me decían el verbo en pasado. Pero es porque uno se acostumbra y solo se aprende ese. Pero también es importante aprender el otro. Ahora que hay otros que son irregulares también. Y aquí les dejé como el significado. Ahora veamos, what is the structure? What is the structure of the simple past? Como siempre, el sujeto o el pronombre personal siempre al inicio cuando es una afirmación. El verbo, en este caso en pasado, y un complemento, es todo. I bought a new house. I bought a new house. ¿Cómo harían esta oración en presente? I bought a new house. I bought a new house. ¿Cómo lo harían en presente? ¿Saben cuál es el presente de bought? ¿Cómo? I buy a new house.
Ajá, I buy a new house. That is correct. I buy. Pero si se fijan, cambió totalmente en pasado. But. Hasta ni lo podríamos conocer, ¿verdad? But. Este tiene más parecido con el del presente. Give, y en este caso gave. She gave me a gift. She gave me a gift. Ella me dio un regalo. She gave me a gift because yesterday was my birthday. Or she gave me a gift because my birthday was yesterday. ¿Verdad? Entonces, eso del pasado es bastante importante. Y las pronunciaciones también en cuanto a la escritura. Va, esto es bastante sencillo. Solo es de saberse los verbos y ya. Por ejemplo, hagamos otra o alguna que a ustedes se les ocurra ahorita, que se les venga. Por ejemplo, I worked today. Pueden decir ustedes, I worked today. Trabajé hoy. Porque es algo que sí, ¿verdad? Pero escuchemos, no dice I worked, no que worked. Worked. Y vamos a ver de ese sonido. Por ejemplo, otra puede ser I cleaned my house. Cleaned, pero no es cleaned, ¿verdad? Sino que cleaned my house. Otra es, ¿saben cómo se dice me desperté? Porque me desperté. No me despierto, porque si digo Wake, yo me despierto es wake up, pero me desperté en pasado. woke up. Ajá, woke up. That is correct, woke up. Today I woke up, ¿verdad? Es bien importante aprender esas cositas. Woke up. Por ejemplo, yo me levanto. I get up at 5 a.m. That is something very, very easy, right? When we are learning, someone else teach everybody. So you have to learn these sentences because are very common in English. I get up at 5 a.m. and I take a shower, but what, ¿cómo lo dirían ustedes? En pasado me levanté. Hoy me levanté. Sería I got up. Up. Recordemos que en presente get up y en pasado sería got. G-O-T. Got up. I got up. Me levanté. Ahora, simple past using irregular verbs. Recordemos, verbos irregulares. Now I want that some of you help these sentences. A volunteer, someone help me out reading the first sentence. It is very easy because it is common vocabulary. It is not something difficult. I'm pretty sure that you can. Someone wants to participate? Me. Okay, thank you. Go ahead. I ate a lot of food yesterday at the party. I ate a lot of food yesterday at a party. That's something that happened yesterday. That means in the past. So the second one, someone else, or I don't know if you are going to read it. No sé si usted mismo lo va a leer, si quiere. She took a Mm, shower 2 hours ago. mhm. She took a shower 2 hours ago. That's correct. She took a shower 2 hours ago. Yeah. Number three. How would you pronounce the third one? This verb is very easy and it's very common. I know that you can pronounce it. He 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 went. went Go Went. ahead. to the movie theater. He went to the movie theater. He went. Él fue, ¿verdad? Este es otro muy común.
This is another one that is very common. Everybody know this verb. I had an important meeting today. Tuve o tenía. I had an important meeting today. Well, this one. How would you pronounce a complete sentence? They told me. what? They told me that I should buy a new car. Yeah, that's correct. Thank you. They told me that I should buy a new car. Ellos me dijeron que debía o debería comprar un carro nuevo. We ate tacos and drank huge at the restaurant. All in past, right? I'm not using verbs in the present here because if I use a verb in the present, probably the sentence will make not sense. No tendrá sentido. The sentence is not going to make sense. That's why it's very important to use verbs in the past. We ate tacos and drank huge at the restaurant. My parents wrote me some advice letter. Wrote. So I didn't say write. I said dije. My parents wrote me some advice letter. I thought that you were going to play in the game. I thought that you were going to play in the game. Pensé que ibas a jugar. Pensé, I thought. O yo pensaba, thought. But I cannot use think, because if I use think, si uso el verbo think, es como que digo, yo pienso en presente, ¿verdad? Think el Ahora, presente, ¿verdad? ¿cómo dice? Think el presente. Sí, así es, sí, en el presente. ¿Cómo se Ahora, pronuncia? ¿Y cómo se pronuncia el pasado? ¿de qué? No le entiendo muy bien. De la última oración, del verbo de la última oración. Es como yo pensé. Ah, Yo pensé, ajá. Se dice así, thought. Thought. Es bien difícil. Es como, comienza con una T, ¿verdad? Pero no se dice thought, sino que es como que ponemos la lengua entre los dientes y le hacemos thought, thought. Thought. Ajá, así es, correcto. Thought, eso, así es. Thought. No decimos thought porque si decimos thought estamos pronunciando el verbo enseñar en pasado. Por ejemplo, she taught me. She taught. Ah, pero si digo she thought es diferente. Thought. Eso es bien complicado al inicio. Sí. Eso los verbos en pasado es bien complicado, la verdad. Porque imaginen, teach es bien fácil en presente. I teach English. O, por ejemplo, she is teaching English. Ella está enseñando, presente. Ahora, ella me enseñó, por ejemplo, a escribir. O ella me enseñó cómo usar la computadora. She taught me how to use the computer. She taught. Pero ahí lo estoy pronunciando con la T, taught. She taught me. Porque es ella me enseñó. Pero ya si yo digo, she thought. She thought. La pronunciación al inicio es distinta. Ahora, con los regulares, que son los que solo se le agrega ed. Vamos a ver esto que está aquí, que es bien importante. Pero primero les quiero mostrar esto. Aquí esto es lo que les decía que tenía 3 sonidos. Vaya. Aquí hay una lista de verbos. En cada una de las listas hay verbos regulares. Está watch, work, laugh, watch, like, help, and walk. Aquí está live, move, try, play, love, cry, and lie. Todo eso yo creo que ya se lo saben ustedes, son muy comunes. Want, wait, need, exit, end, add, and hate. Pero aquí los pronuncié en presente. Ahora, ¿por qué tienen una T aquí arribita? Aquí en la parte azul hay una T
aquí hay una D y aquí hay una ID. ¿Por qué? Bien. Esta letra que está arriba es la entonación que le vamos a dar al final para hacerlo en pasado. Pero ¿cómo saber cuándo usar la T, cuándo usar la D y cuándo usar la ID? Bueno, eso se sabe a veces ya porque ya de la costumbre ya uno lo hace. Y a veces se tienen que como memorizar algunas cosas. Por ejemplo, watch. Cuando pronuncio la palabra watch, si yo me toco la garganta con mis dedos voy a sentir que mis cuerdas vocales no vibran cuando le hago watch, watch. Entonces en ese caso debo de pronunciarlo con una T. Voy a pronunciar una T al final. Watched. Work. Vaya, por ejemplo, pónganse los dedos en la garganta y hagan. Las cuerdas vocales no vibran. Entonces, en ese caso, es ahí donde se dice worked con una T. Ahora, digamos move. Move que es como moverse o trasladarse. Move. Y si me tocó mi garganta, sí vibra cuando digo move. Entonces ahí lo tengo que hacer con una D, moved. Como por ejemplo, play. No digo played ni plate, sino que con una D, played. Por ejemplo, I loved. No digo loved. Por ejemplo, yo te quise, ¿verdad? I loved you. No, I loved con una D. Y están los que sí se pronuncian tal y como se escriben. Pero estos son porque terminan con una T o con una D. Y por eso se pronuncian wanted, waited, needed, excited, ended, added, hated. Por ejemplo, quería comprar un carro. I wanted o I wanted to buy a car. ¿Verdad? Esperé 2 horas, podemos decir. I waited 2 hours. Necesitaba comprar un celular nuevo. I needed to buy a new cell phone. I needed. Entonces eso es otra confusión también, ¿verdad? Porque se debe practicar esto. Ahora veamos esto que está aquí. Esto. Aquí está lo que les estaba explicando. Puede ser muy confuso, sí. Por ejemplo, aquí dice grupo 1 como id. Bueno, para el primer grupo de verbos, el sufijo ed, que porque todos terminan en ed, ¿verdad? Se pronuncia como id o id. En la palabra, por ejemplo, hit. Es muy fácil identificar los verbos en este grupo porque la letra que viene justo antes del sufijo es ed. Siempre es una D o una T. Ahora, veamos algunos ejemplos de los verbos de este grupo. Aquí están los que le terminan como con T o D, miren. Va, este es el presente. Want. Ahora en pasado dice wanted. Incluso aquí está también como la escritura. Wanted. Veamos. Wanted. Wanted. Visit. Veamos cómo es en pasado. Visited. Tal y como se escribe. Visited. Started. Rented. Arrested. Accepted. Veamos otro. Painted. Created. Repeated.
repeated, Repeated. Ahora bien, veamos. Están estos que terminan como con la letra D también. Needed, needed, decided, decided, decided. Veamos lento. decided, 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 added, 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 provided. provided, Perdón. provided, provided, Y aquí están los otros que terminan con la T. Por ejemplo, place, placed, placed, placed. Pero este no es como de place de lugar, sino que es como place de poner algo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, quiero poner una orden de comida en línea, entonces se utiliza esta palabra place. I want to place an order online, o I want to place an online order. En este caso, I placed an order yesterday. Puse una orden ayer. Liked, liked, walked, walked, por ejemplo, otras que son más comunes como watched, watched, laughed, laughed, washed, missed. Y están los últimos que como que terminan con una D al final. Miren, acá está la D. Cried, played, died. Es bastante confuso, la verdad. No sé si más o menos ya le van agarrando un poco la idea. O se han confundido. Yo creo que sí, vamos agarrando la idea. Lo que sí, quizás de los tres grupos, el que más me costaría en mi caso, ¿verdad? Sí. Pronunciar son los que no son los con T, quizás serían los que terminan en D, o Sí. el que la Sí, pronunciación es ID o DID. Ya, sí. Eso le dije que le costaría. Sí, ese grupo me costaría más aprenderme la pronunciación del pasado. Y para mí eso es lo más fácil, porque es que se siente, va, por ejemplo, cuando digo, I'm going to create a website. Voy a crear un sitio web, por ejemplo. I'm going to create. Estén presente, create, crear. Pero si ya lo digo en pasado, ¿cómo lo diría usted? Que yo creé un website o un sitio web. Created. Ahí sería como created. Ajá. I created a website. Created. Ya sería con el ID, ¿verdad? Created. Ajá. Para mí eso no es muy fácil. El que sí siento que me cuesta, todavía me cuestan algunos, es con con la D, porque me confunde con la T. Eso sí confunden. Sí, Por tienes ejemplo, razón, quizás a la hora de ordenar los grupos, cuáles terminan en D y en T, la pronunciación, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo que cabal. costaría. No, el Eso ID, digo yo en mi caso, porque se alarga como la pronunciación y eso me costaría un poco más. sí, también. Ajá. Ahora veamos, yo creo que hay un video también que está bien interesante donde alguien empieza a poner verbos en pasado, pero irregulares. Veamos ese video. Son las 7:37. Ahí lo voy a ir pausando y vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver pasado simple, verbos irregulares. También hay uno en pasado simple con verbos regulares. Veamos el de irregulares. Porque el de yo considero, no me va a dejar entrar. Yo siento de que con los verbos regulares es más fácil identificarlos
escritos, porque todos llevan ed, ¿verdad? Por eso es más fácil identificar los escritos. Vamos a ver si me deja entrar esto. Pero ante aprenderse los verbos, o sea, yo sé que la experiencia al final es la que le enseña Sí, a sí, la verdad, cualquier sí. aprenderse y diferenciar entre los regulares y los irregulares, pero no hay algún tips o algo, o sí hay que por ley hay que aprendérselo, pa. Bien. La verdad es que el único como tip que podemos llamarle es como, ya lo voy a compartir otra vez esto. Es como el cuadro que yo les presenté aquí, que hay 3 grupos, ¿verdad? Hay 3 grupos. Sí, sí se puede ver. ¿Sí, sí se mira el cuadro? Sí, sí. Ajá, hay 3 grupos. Uno termina con T, otro con D y uno con ID. La verdad que aquí en este caso es una de las cosas ahí, es saber primero la pronunciación correcta de las palabras en presente. Por ejemplo, eso que le decía de las cuerdas vocales, todo el mundo les va a decir eso. Cuando decimos like, al final, like, yo no siento que me vibra en sí las cuerdas vocales, like. Pero cuando digo love, sí, love, love. Entonces ahí, eso significa, cuando vibra, eso significa que lleva D, loved. Cuando digo like, significa que lleva T, liked. Y todos esos que tienen son sin sonido, voiceless, le llaman en inglés, voiceless, y en español sería como sin sonido, llevan la T, como work, es un voiceless sound, un sonido eh, sin voz, por decirlo así. Worked, por ejemplo, help. Lo hago con mis labios, pero no con mi garganta. Help, helped, walk, Y ese es un walk. buen tip. Sí, tienes razón, ese es un buen tip, pero ya la última columna es la que me cuesta. Ajá, esta para mí esta es la más fácil. Pero es como ahí la costumbre, ¿verdad? Eso sería como un tip, ¿verdad? Que eso todo el mundo lo hace. Si usted empieza a buscar las 3 pronunciaciones de los verbos regulares en inglés, todos más o menos van a explicar eso casi. De las cuerdas vocales, de aprenderse que hay la pronunciación en T, otra en D y otra en ID, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos, I started this class at 7 p.m. I started, en pasado, yo comencé, I started this class. I started. Entonces ahí uno se va acostumbrando a decirlos en pasado. Sí, sí, realmente hay que aprenderse bien lo de los grupos y hay que aprender a pronunciar bien el verbo en presente para poderlo pronunciar en pasado. Ajá, en pasado. No, y lo otro, teacher, es que también como no hay tips también para saber cuando un verbo en presente es regular e irregular, ¿no? Cómo diferenciarlo. Eso por ley Ahí hay que sí, aprendérselo, pa. ahí por ley de aprenderlo de memoria si es regular o irregular. Eso sí. Ahí por ley, como dice, ¿verdad? Ya le voy a compartir pantalla. En ese caso sí, fíjese. Sí, sí. Va, ahorita voy a compartir porque vemos el video. Hola, me llamo Elise y en esta lección vamos a hablar del ¿Se mira y se escucha? Sí. pretérito irregular. Vamos a visitar el departamento de Dan, quien hace poco compró un departamento y lo acaba de decorar. Vamos a conocer su depa. Es alguien que está diciendo oraciones en pasado y las van deteniendo y nosotros vamos eligiendo el verbo en pasado. Y él les va contando la historia
de su departamento. Así en oraciones, lentamente. Welcome to my apartment. It just a few weeks ago. Dice aquí, conjuga by en pasado simple, porque aquí cabalito falta el verbo. No lo puedo, así lo puedo reproducir otra vez. Welcome to my apartment. It just a few weeks ago. Vaya, elegiríamos but o buy it. Buy. ¿Seguro? Vaya, solo algo ahorita que le puedo decir. Estos son, él solo va a decir irregulares nada más. En ningún momento va a mencionar regulares, solo irregulares. Ah, pues sí, sí. Y sin comentarios son. ¿Cuál Siempre diría sería? but. Ajá, but. Esto no existe. I'm tired of renting and moving all the time. I'm tired of renting and moving all the time. ¿Cuál elegirían ustedes? Él está diciendo, bueno, no lo voy a decir aquí. Cansado de rentar y mudarme todo el tiempo. Where or was? Was, right? I was tired of renting and moving all the time. That's correct. El verbo to be es el único verbo en pasado simple cuya conjugación cambia según el sujeto gramatical. Los sujetos I y he, she, it usan la forma was, mientras que los sujetos you, we y they usan la forma were. ¿Cuál es la forma del verbo be en pasado simple para I and it? ¿Cuál sería? Para I and it. Was. That's correct. This place was for sale online. Otro verbo. This place was for sale online. No voy a decir la primera parte, solo de este lugar estaba en venta, en línea. ¿Cómo dirían? Yo vi, pero en pasado, en inglés. So. So, ajá, no lo dimos sí porque este no ni existe, ¿verdad? And Aquí está otro. why not? Let me show you around. Otro que está bien interesante. And why not? Let me show you around. Y pensé, ¿por qué no? Vamos y muéstrame. And why not? Let me show you around. ¿Cuál elegían? Thinker or thought? So, Thought, así es. Y sería como, and I thought, why not? Let me show you around. Porque este ni existe, eso de thinker, eso no existe. Here is my living room. Too much for this couch, but it's really comfy. Here is my living room. Too much for this couch, but it's really comfy. Dice que pagó mucho por ese lugar, pero es muy cómodo. Y es su living room, la sala. Ahora, ¿cuál elegirían ustedes? That is something very tricky. Paid. The first option or the second one? First. The first option, right? Paid. And it would be like, here is my living room, and I paid too much for this couch, but it's really comfy. That it's good to get a bit of exercise every few hours while you're working. Vaya. Here, en presente, ¿verdad? Here.
Ahora bien, ¿cómo lo conjugaríamos en pasado? ¿Solo le agregamos ed o cómo? Es regular, ya, teacher. ¿La primera opción o la segunda? La segunda. Ah, la segunda, va, veamos. I heard that it's good to get a bit of exercise every few hours while you're working. Pues estaba mal. Sería heard. Y nosotros leímos esta que es de heard. Esa no existe. No se le agrega ed, sino que cambia. Veamos qué dice aquí, veamos qué dice aquí. El pasado simple del verbo irregular hear es heard, ¿verdad? Heard. So that's why this bike. En lo anterior decía que era bueno hacer ejercicio antes de trabajar y que por eso, dice, so that's why this bike. But which option would you choose? Get it or got? But The second one, right? And it would be like, so that's why I got this bike. Conseguí, ¿verdad? Conseguí. Este no existe. Time for the kitchen. I began drinking coffee recently, so I love this coffee maker. Ahora sí menciona el verbo, pero nosotros debemos de elegir, dice, escoge lo que escuchas. Time for the kitchen. I began drinking coffee recently, so I love this coffee maker. Ahora, ¿cuál elegirían ustedes? vegano. Ajá, escuchemos cómo lo pronuncia él. Time for the kitchen. I began Began. drinking coffee recently. ¿Verdad? Sería began. Begin presente. Began pasado. Comencé. Began. Begin o began. Ajá, began, correcto. Entonces sería began. La oración completa sería time for the kitchen. I began drinking coffee recently, so I love this coffee maker. Began. That's correct. The oven is great too. I'm peanut butter cookies in it just now. Escuchemos. The oven is great too. I'm peanut butter cookies in it just now. Aquí sí lo vamos a conjugar nosotros. No lo mencionó él. Ahora, ¿cuál elegirían? Oven es horno. It's great too. I make en pasado. ¿Sería make it? Yo digo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Made. Made. That's correct. Made. Make it doesn't exist, right? Made. I also drinking soda recently, so I'm using this blender to make fresh fruit juice instead. Blender es como algo, la batidora o licuadora que nosotros decimos. I also drinking soda recently, so I'm using this blender to make fresh fruit juice instead. Vaya, este verbo es como dejé, si no me equivoco. Ahora, veamos, en una lista que yo tengo aquí está este verbo. Y veamos cómo es en pasado. Hay unos que son iguales, veamos. Tanto en presente como en pasado son iguales ya. Vamos a ver. Hay unos verbos irregulares con cuyos tiempos es la misma escritura, ¿verdad? Sí, son lo mismo, cabal, son lo mismo. Aquí, por aquí está, me acuerdo. Permítame, que lo quiero buscar ahí para que lo veamos. Quiero ver. Aquí está. Va, por ejemplo, quit. Son lo mismo, miren. Y es como dejar. Dejar como de hacer algo. Quit. Ahora, es lo mismo, la verdad. Y ese no existe nada de quitted o agregarle ed, ¿verdad? I also drinking soda recently, so I'm... El verbo quit tiene la misma forma en presente
y pasado. Vaya, conjuga quit en pasado, obviamente ya sabemos, ¿verdad? Nunca eso de quitted no existe. Okay, this is my home office. I hung this map on the wall to show all of the countries I visited. Ok, this is my home office, como la oficina de mi casa, o la parte donde trabaja, ¿verdad? This map on the wall to show all of the countries I have visited. Miren, visited. Escuchémoslo otra vez y escuchemos al final que dice visited. Okay, this is my home office. I hung this map on the wall to show all of the countries I visited. Visited, visited, visited. Ahora, este es otro, miren, que puede confundir, que está aquí también en la lista. Este que está aquí, hung, permítanme, que es como colgar. Entonces, eso se refiere. Y hung, el que menciona está en pasado, que es este que está aquí. Ese. Entonces, ese es el que menciona él. Escuchemos. Okay, this is my home office. I hung this Hung. map on the wall to show all of the countries I visited. Countries I have visited. Sería hung. And I put my desk in front of the window so I can get some vitamin D while working. Vitamin D. And I put my desk in front of the window so I can get some vitamin D while working. Okay. What did you hear? What did you hear? And I put my What did you hear now? Put, right. Put, ya vamos a ver, yo creo que aquí explican acerca de put. my friend just No, no explicaron nada, pero put en presente y en pasado se escriben iguales. this keyboard. Okay. My friend just me this keyboard. Which one would you choose? Which option? So, Soul, right? Me vendió. I track of time last night and spent about 2 hours playing around on it. Veamos. El lose es perder. En pasado, perdí. ¿Cómo lo dirían ustedes? Perdí. Lost. Lose o lost. ¿Cómo? ¿Cómo sería? lost. Lost. Vaya, miren que lo que dice él. Quiero ver. I track of time last night and spent about 2 hours playing around on it. Vaya, dice esta parte que dice track of time last night. Es como la noción del tiempo, pero con el verbo lost, I lost track of time last night. Es como perdí la noción del tiempo. O como decimos nosotros, se me fue y no, ¿cómo es que se llama? Y no me di cuenta, ¿verdad? Eso, perder la noción del tiempo. And spent about 2 hours playing. Y perdí 2 horas tocando. Lose track of time es un modismo que significa perder la noción del tiempo. Pero él lo dijo en pasado, ¿verdad? Lost, perdí la noción del tiempo. Let's check out my bathroom. I thought it was really cool when I moved in that it has 2 mirrors. Escuchemos y elijamos lo que él dijo. Let's check out my bathroom. I thought it was really cool when I moved in that it has 2 mirrors. What did you hear? What did you hear? ¿Qué escucharon? Thought. Thought, ¿verdad? Okay,
onto my bedroom. The bed, just for this tour. Aquí no lo dijo, pero ¿cuál creen ustedes que es? Está bien fácil, este porque es bien común. Made. Made, ¿verdad? Hice. I more on my mattress than anything else in my apartment because getting a good night's sleep is very important to me. Okay. Spended or spent? Spent. Spent, ¿verdad? Este prácticamente no existe. And that's the tour. Thanks so much for visiting my apartment. Great having you over. Bien, ¿qué pondrían aquí ustedes? It. Was. It was. Very, very good. Good job. That it's good to get a bit of exercise every few hours while you're working. Yo creo que estuvo. Pero ese es heard. Al que nos equivocamos. Pero de lo demás, yo creo que hay más, pero o sea, no lo vamos a ver porque sí, la verdad está bien, bien largo. Pero aquí les dejo el enlace. Por si ustedes quieren entrar en la presentación, les dejo el enlace aquí en la última diapositiva. Voy a compartir la diapositiva y ahí lo van a ver. Solo copiar y pegar ahí en Google y ellos pueden entrar. Ok. Está bien interesante para practicarlos y que uno se vaya como envolviendo de toda esa información de los verbos en pasado. Porque creo que ahora ya tienen como una idea más clara de lo que lo tenían antes, ¿verdad? Que comenzamos el tema, ¿verdad? O no es así. Sí, sí, se tiene más claro. Ajá, entonces por eso, permíteme un momento. Bueno, sigan. Bueno, nos hemos quedado en los regulares, ¿verdad? Que ya vimos acerca de los regulares, se les agrega ed, la pronunciación, por ejemplo, walk, walked, push, pushed, greet, greeted, cover, covered. Y aquí está una lista de verbos, verbos regulares, todos son verbos regulares que llevan ed. Y aquí están unas oraciones. I arrived at my grandmother's house at 7 p.m. I arrived. No arrived. No se dice arrived.
I arrived. They invited me to go out this night. She lived. No digo she lived. She lived in a dangerous neighborhood. She lived in a dangerous neighborhood. Este se pronuncia con la D al final. No lived, sino que más bien lived. Lived. Like. Este con la T. Liked. I liked working when I was young. The teachers helped them to improve when they were at school. I wanted to travel on vacation, but I couldn't, or I could not. I wanted. Yo digo wanted porque esta es otra forma de decirlo como para evitar menos, trabarse menos a la hora de hablar, ¿verdad? I wanted to travel, or I wanted to travel on vacations. My mom traveled. No dice traveled. Nunca my mom traveled to another country. No. My mom traveled. Con la D. My mom traveled to another country last year. Y eso sobre los verbos en pasado regulares, ¿verdad? Ya vimos bastante sobre eso, esto. Y hagamos como estos ejercicios que están aquí. Para que vamos teniendo una idea, por ejemplo, aquí se les dejé los verbos en un cuadrito, pero ustedes me van a ir diciendo las oraciones. Bien, ¿cómo dirían ustedes? Yo quería mucho a mi mascota. Pensemos primero y después hacemos la estructura de la oración. ¿Qué iría primero? El sujeto, I. I. Luego. Aquí busquemos el verbo, que aquí está. No vamos a estar como complicándonos tanto. Aquí está el verbo. Solo busquemos cuál sería. Recordemos algo. En inglés no existe el verbo querer, perdón, querer sí, pero como demostrar afecto sentimental, no existe eso de querer y amar, ¿verdad? Como lo diferenciamos en español. Yo quiero o yo amo. No, en inglés solo existe uno. ¿Cuál sería aquí? Love. Loved. I loved. Ajá, I loved. Pasado. ¿Y qué más hay para agregarle? Much. Pero no lo traduzcamos muy literal del español al inglés. Pensemos, ¿a quién amaba yo? I loved. ¿Cómo dice mascota? Pet. My pet so much. Así. My pet I so love. much. Ajá, my pet. Que no tendría mucho sentido si digo, I loved so much my pet. Sí, ¿verdad? Pero es como que después de lo que es lo más común, cuando nosotros le decimos a alguien, I love you, decimos a lo que queremos, ¿verdad? I loved my pet. Quería a mi mascota. Por ejemplo, cuando decimos eso es bien conocido. I love you so much. Y eso va al final. Ahora esta. Ellos vinieron a visitarme. Aquí está el verbo, pero ¿cómo iniciaríamos la oración? They. They. ¿Y luego? Come. Seguro que sería come. Come. Sería, la pronuncia sería came. Came. Ajá, came. Ajá, en pasado, ¿verdad? They came a visitarme. They came To visit me. to visit me, Carl. To visit me. To visit me. Ok. Vamos. Ayer usé el carro de mi papá. Ahí está el verbo. ¿Cómo iniciaríamos la oración?
Yesterday. Yesterday. I used it. I used My father's car. my father's car. My father's car. Veamos algo. Yo escuché que él dijo, I use it. Es algo otro muy común, un error muy común. I use it, pero es used. Used. My father's car. Ahora, te llamé ayer en la noche. Aquí está el verbo. ¿Cómo iniciaríamos? I called. I called. Called. Te llamé. I called you. You Ajá. last night. Last night, sí. Con solo last night está bien. Last night. I called you last night. Vi una película con mis amigos hace 2 días. ¿Qué verbo y cómo le iniciaríamos? I saw. I saw. ¿Seguro que existe el verbo? ¿Cuál le dirían? Saw es miré, ¿verdad? En pasado, es cierto. Pero para referirnos que vi una película utilizamos ajá, Watch. watch. Ajá, y en este caso sería watched. Watch. Ajá, watched. No digo watcher, sino que watch. Watch. ¿Y el resto cómo lo dirían? A movie I watched a movie. Movie with later with my friends. With my friends. ¿Cómo dirían eso? Hace 2 días. ¿Saben cómo decirlo? No, se me ha olvidado. 2 days ago. Sería 2 days ago. Siempre cuando decimos eso de hace tanto tiempo, se dice ago. Se usa la palabra ago. Por ejemplo, hace 2 años. 2 years ago. Hace 5 minutos. 5 minutes ago. ¿Verdad? Hace 3 horas. 3 hours ago. Y así. Ella tenía muchos juguetes cuando estaba pequeña. Está bien fácil. ¿Cómo le dirían todos ustedes? She Had. Un quantifier. ¿Se acuerdan de los cuantificadores? ¿Cuál podríamos usar ahí? much y many sería many porque es Sí, puedo usar many, pero también a lot of, que es el más común. ¿Verdad? sí, a lot of. She had a lot of toys. Toys. And she was a child. Child es como niño, ¿verdad? O pequeño. O when she was a child o when she was young. Es más bien como cuando era joven o pequeña. Ajá. When she was young. Child también es correcto. También es correcto. Bien. Ahora. Me gustaría dejarlo hasta aquí. Ya voy a ver. Porque la verdad sí, yo siento que hemos visto bastante que hasta se pueden confundir. ¿Verdad que ha sido bastante la información? Es bastante. Sí, es bastante. Solo déjenme ver algo ya ahorita y así continuamos después con eso.
Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí y lo vamos a continuar mañana. Solo faltan como 10, no, perdón, 6 diapositivas. 10. Sí, 6 diapositivas entonces. Lo vamos a ver mañana y ahí terminaríamos y luego comenzaríamos con el otro, que es el tema que está siempre ahí en la unidad, ¿verdad? Pero es Ok. más corto, ese es más corto. Entonces, eso sería todo acerca del simple past using regulars and irregular verbs. Un poco confuso, sí, pero así, ¿verdad? Se va aprendiendo un poco a poco cuando vamos viendo así como nuevas cosas y practicándolo un poco más también. Así que no sé si tienen alguna duda. No, o no, está algo. bien. Muy bien, entonces seguimos mañana entonces a la misma hora y les mando el enlace. And thanks so much for joining today and have a good night. Bye bye. Good night. Bye, teacher.